Bien, mis hermanos, hace 8 días vimos el tema de el anciano como pastor. Queremos entender las funciones de un pastor o de un anciano en la congregación. Así que consideramos primero a qué se supone que se dedica un anciano, según la Biblia, a pastorear. Y mirábamos entonces qué significaba eso en palabras prácticas. Ahora, en este sermón consideraremos al anciano como gobernante, como obispo o como supervisor. Lo mismo. Voy a usar esas palabras como lo que son sinónimas. Gobernante, obispo o supervisor. Le recuerdo que no es que tengamos en la iglesia ancianos pastores y otros son ancianos supervisores y otros son ancianos maestros, sino que estamos hablando de las funciones de un anciano o pastor. Y debido, hermanos, yo no quiero dar nada por sentado, y esto debido a la propensión que hay en todos los tiempos de parte de la iglesia a pasar por alto o por encima de la sabiduría divina, creando cargos y oficios eclesiásticos, por ejemplo, como el caso de los oficios de la iglesia de Roma, por ejemplo, llamando a un hombre arzobispo o sacerdote. Y uno se pregunta, ¿y de dónde salen esos oficios? Yo leo mi Biblia y no encuentro al arzobispo, y mi Nuevo Testamento y no encuentro que en las iglesias locales exista algo llamado un sacerdote. Era en el Antiguo Testamento, pero era otra cosa. Y entonces llegamos a la conclusión que, mire la propensión que hay de uno mismo o la iglesia misma inventarse oficios. Los arzobispos no son una designación bíblica, y después de la muerte de Cristo nadie, sino solo Cristo, ostenta el título oficial de sacerdote. Pero hay otra costumbre común en la mayoría de iglesias cristianas, y es la costumbre de nombrar a ciertas personas con designaciones bíblicas, pero señalar con su sabiduría lo que esos cargos deben hacer. Entonces sí, está bien, le llaman algunos pastores, le llaman diáconos, sí, pero ¿dónde está el error? Que es la misma iglesia la que señala qué es lo que debe hacer un pastor o un diácono. Y por eso tenemos hoy la costumbre, que no es bíblica, de llamarle pastor a cualquier liderazgo. Pastor de ujieres. Quiere decir, el hermano encargado de coordinar los ujieres. ¿Por qué? Porque es la persona encargada. Pero hermano, usted se ríe, pero así es que se maneja en las iglesias. Se le llama pastor al encargado de cualquier cosa. Y entonces uno dice, bueno, sí, se está usando los términos bíblicos, pero se vuelca dentro del término bíblico funciones que no corresponden, como también al diácono, más bien al conserje, al que abre las puertas, se le llama diácono, o al tesorero se le llama diácono. Yo no estoy diciendo que un diácono no pueda abrir la puerta. Lo que le quiero decir es que no es diácono por abrir la puerta. ¿Ya? No estoy diciendo que un diácono no pueda ser el tesorero. Lo que digo que no es diácono por ser el tesorero. ¿Ya? Pero es la costumbre. Entonces, hermanos, yo no quiero dar por sentado nada. Que les estoy explicando, y hace 8 días le dije, ¿de dónde sale esa designación de llamarle a un hombre pastor? Entonces vimos que la Biblia habla de la iglesia como un rebaño, pues por implicación esta es pastoría, y así le demostré que aún el título, llamémosle así, la designación y el oficio está en la Biblia. Y entonces, quiero mostrarle en primera medida, antes de ingresar a las funciones del anciano como obispo, ¿de dónde sale el oficio del anciano como gobernante? Ese es mi primer punto. ¿De dónde sale el oficio del anciano como gobernante? ¿Cómo sabemos, sí, que hay personas en la iglesia, pastores,
que también son gobernantes, que se dedican a gobernar. Bueno, tengo algunas razones. 3 a saber. La primera, que el Nuevo Testamento designa a los pastores como obispos o supervisores. Entonces nos quitamos la carga, hermanos, de, bueno, ¿y por qué a ellos? Si usted me puede decir a mí, pastor, que es lo más común, por ejemplo, el día de mañana, anciano, ¿sí? También puede decir obispo. Claro, usted decía, pero no le veo, bueno, no es necesario, ya usted sabe, eso es en Roma. Pero, ¿por qué un hombre también se le pudiera llamar, o por qué se le pudiera reconocer en un oficio gobernante? Porque el Nuevo Testamento, a los que son pastores, también les llama obispos. Hechos 20:28 dice, por tanto, recuerde que el apóstol Pablo en Hechos 20 manda llamar a los ancianos de la iglesia, y a los ancianos les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que usted nota en la Biblia que a los ancianos también se les llama obispos. En Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Y 1 Timoteo 3:1-2, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es la función del obispo, el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces encontramos que los ancianos son obispos, que los obispos pastorean, y esa es la designación que hay igual en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esto para señalarnos, hermanos, que los mismos que pastorean también supervisan o que son sobreveedores o gobernadores de la iglesia local. Entonces tenemos que los pastores presiden, gobiernan sobre la asamblea de Dios. Cuando Pablo describe las responsabilidades, allí en Hechos 20, de los ancianos de Éfeso, les recuerda que parte de su oficio como ancianos es ejercer autoridad sobre la iglesia, autoridad que el Espíritu de Dios les ha dado. El Espíritu de Dios los ha puesto en la iglesia como eso, como supervisores, como obispos. Este texto nos dice el por qué los ancianos tienen autoridad en la iglesia en la que el Espíritu Santo los puso. Y es muy importante que entendamos esto. ¿De dónde proviene la autoridad con la que los ancianos gobiernan la iglesia local? Si le dijéramos a un alcalde, ¿y usted quién es para mandarnos? ¿Quién lo puso allí? Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, en un sentido, sí, ¿verdad? Eso se dice. Entonces, hay una designación. El pueblo se manifiesta y ubica a un hombre allí. Ahora bien, debemos entender que en la iglesia la autoridad de los ancianos viene por medio de la iglesia, pero no de la iglesia. Escuche muy bien. Esté muy despierto. Yo sé que es difícil a esta hora. Pero quiero que entienda. La autoridad de los ancianos en una iglesia viene por medio de la iglesia, pero no viene de la iglesia. ¿Sí? ¿Ya le chocaron las neuronas un poco? Bien. La autoridad que ellos tienen viene de Dios a través de la iglesia. Viene por o a través de la iglesia, pero no viene de la iglesia. La iglesia no tiene una autoridad que le cede al anciano para que él la ejecute. Algo así como
nosotros como iglesia, teniendo la autoridad de gobernarnos, vamos a reconocer a unos hombres, les cedemos para que ellos nos gobiernen. Eso está bien en la alcaldía, pero no en la iglesia. La iglesia es el instrumento por medio del cual se reconoce a los hombres investidos de la autoridad de Dios. ¿Otra vez? La iglesia es el instrumento que reconoce a quienes Dios les ha dado la autoridad de gobernar. Quiere decir que ellos tienen la autoridad de Dios y la iglesia reconoce, o por medio de la iglesia se reconoce esta autoridad. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, dice, el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. No dice, recuerden que la iglesia votó para que ustedes, recuerden que la iglesia los puso como sus supervisores. No, recuerde que el Espíritu Santo los puso como obispos. Las congregaciones locales no le dan autoridad al pastor. Las iglesias no ceden al anciano la autoridad que tienen de gobernarse. Las iglesias son el instrumento por medio del cual se reconoce la autoridad que Dios les ha dado a ciertos varones para gobernar. En el sentido de autoridad y gobierno de la iglesia local, por supuesto, en esa perspectiva espiritual, en una iglesia local no hay autoridad por encima de los ancianos. Lo digo otra vez. Frases largas tengo hoy. En el sentido de autoridad y gobierno, en cuanto a la iglesia local, ¿no? Recuerde que la iglesia de Cristo tiene solo una autoridad. La iglesia universal, Cristo. Pero en las iglesias locales, en cuanto a su autoridad, en esa perspectiva espiritual, no hay autoridad por encima de los ancianos. Y cuando ellos ejercen bíblicamente esa autoridad, implica una supervisión con autoridad divina. Cuando los ancianos gobiernan de acuerdo a la palabra, están gobernando con autoridad divina. Ahora, ¿de dónde más sale el oficio del anciano como gobernante? Le dije que le iba a dar 3 razones. Segundo, en el Nuevo Testamento señala que en buen gobierno hace parte de sus requisitos. Estoy queriendo sacar de, bueno, ¿y por qué hay personas que deberíamos reconocer como gobernantes? Le dije que lo primero, que en la Biblia los mismos pastores son obispos. Y segundo, porque el Nuevo Testamento señala que para ser un pastor debe ser buen gobernante. Y de ahí sacamos, hermanos, implícitamente que sale el oficio del anciano como gobernante. La naturaleza de su gobierno se deriva de algunos de sus requisitos. Tito 1, 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Los ancianos son reconocidos en la iglesia para ser también gobernantes. Es un paquete completo. Cuando se reconoce un anciano, se reconoce a un pastor y a un gobernante, porque para eso precisamente es reconocido, para gobernar. Al ser uno de los requisitos para reconocer a un anciano, pues recuerde que el obispo, bueno, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y, como dice Tito, el obispo debe ser tal cosa. Uno se pregunta, escuche bien la pregunta, larga, ¿de qué manera se podrá observar que el individuo es un administrador irreprensible si no ha tenido la oportunidad de pastorear y no le vamos a dar el pastorado para ensayar si es buen gobernante?
Otra vez. ¿Sí? No pude hacerla más corta, hermano. Dice, ¿de qué manera se podrá observar que el candidato es un administrador irreprensible si no ha tenido la oportunidad de pastorear y no le vamos a dar el pastorado para que ensaye si es bueno o no administrador? ¿Cómo lo hacemos, hermano? Según, bueno, la Biblia enseña que la iglesia debe ver la manera como el individuo gobierna, administra, preside y supervisa su propia casa. Sí. Bueno, ¿y cómo sabemos si él es apto para este oficio? Si nunca lo ha tenido. Bueno, y tampoco se lo vamos a dar para saber si es buen administrador o no, como hacen muchas iglesias. Démosle a ver qué tal salga buen administrador. No. ¿Qué dice la Biblia? Para saber si Dios le ha dado, le ha equipado con esos dones, entonces usted debe ver su hogar, su casa. Cómo el individuo gobierna, administra, preside y supervisa su propio hogar. Su capacidad de gobernar ha de ser vista primero gobernando a su esposa, a sus hijos, los recursos de su familia y los asuntos que hoy tiene a la mano. Entonces quiero abrirle a usted los ojos un poco más. Porque no es que se dedica a ver al hermano hacia los ojos y decir, estoy tratando de reconocer si tiene o no el don. A ver, ya sabe qué mirar, ¿no? Ya sabe muy bien qué mirar. Este ejercicio de autoridad demanda un carácter piadoso. Nadie lidera un hogar piadosamente si no tiene carácter, hermanos. ¿Cómo gobierna su esposa? Si su esposa le respeta, si sus hijos le respetan, si es un hombre que administra bien lo mucho o lo poco que tenga. Me imagino que mientras es pastor, alguna ocupación tendrá y ahí tendremos que verle. Este ejercicio demanda sabiduría y administración, y esta es la razón porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces los ancianos también son como gobernantes que gobiernan los asuntos de la casa de Dios, de la iglesia local a la que sirven. Y finalmente, hermanos, el punto 1. ¿De dónde sale el oficio del anciano como gobernante? Si usted ya iba a decir, menos mal. No. ¿De dónde sale, hermanos, finalmente el oficio de anciano como gobernante? Hermanos, que el Nuevo Testamento enseña directamente que el gobierno hace parte de sus funciones. Por ahí debía empezar, ¿verdad? Pero que haría lo más difícil. ¿Cómo sabemos que un anciano también gobierna? Porque el Nuevo Testamento le dice al anciano que una de sus funciones es gobernar. Primera Tesalonicenses 5, 12, 13. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os dirigen y os gobiernan en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Notemos que su gobierno es en medio de la iglesia. Reconoced a los que trabajan entre vosotros. Esto ya nos va dando muchas luces, porque ¿dónde ejercen el gobierno los pastores? Entre vosotros, no en la iglesia universal. Entre vosotros, exacto, donde están metidos. Pero, mire que dice los que trabajan, y uno se pregunta, ¿y en qué trabajan? Bueno, ahí dice, predicar, enseñar, pero os presiden. Ese texto nos dice así por encima, que ellos presiden, amonestan y enseñan a la congregación. Presidir significa gobernar o dirigir. Pues de ahí viene la palabra presidente.
En otros textos, como en Hebreos 13, 7, 17 y 24, Hebreos 13, versículos 7, 17 y 24, donde se tradujo en nuestra Biblia pastor, que en esos tres textos se tradujo pastor, el original no dice pastor, usa la palabra gobernador, líder, jefe, superior o guiador. Normalmente esta palabra que se usa aquí se usa para el gobierno civil, para la potestad civil. Pero es la palabra que se usa aquí. Se tradujo en nuestro español como pastor, pero originalmente dice gobernador o jefe o superior, como le digo, se usa más para el gobierno civil. Literalmente es gobernante de una provincia o ciudad. Claro, no podemos pensar que eso se aplica allí, pero mire como la Biblia lo señala. A los ancianos se les compara como si fueran gobernadores, no emperadores, no reyes. Solo hay un rey, solo hay un emperador, Jesucristo. Pero bajo el gobierno de ese rey, los pastores son como gobernadores de provincias. Bajo la autoridad central de Cristo, ellos son gobernantes y los ancianos gobiernan sus provincias, sus iglesias locales. Entonces, hermanos, mi primer punto fue, ¿de dónde sale el oficio del anciano como gobernante? Bueno, así los designa el Nuevo Testamento. Gobierno hace parte de sus requisitos y de sus funciones. Segundo, ¿cuáles son las responsabilidades básicas del anciano como gobernante? Me pudiera extender mucho más, hermanos, pero no lo haré. Voy a ir sobre los asuntos básicos. ¿Cuáles son las responsabilidades básicas? Si usted no quiere copiar todo, coloque responsabilidades básicas. ¿Sí? Extrácteme lo más fácil. ¿Qué se espera del anciano como gobernante? Hace 8 días miramos, ¿qué se espera del anciano como un pastor? Pero ¿qué se espera ahora del anciano como gobernante? ¿Cuáles son sus responsabilidades básicas como obispo? Primero, implementar los mandatos de Cristo en la iglesia. Implementar los mandatos de Cristo en la iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que la autoridad que Dios le da a los ancianos tiene un fin. Tiene un fin. Bueno, ¿con qué fin se le delega autoridad, por ejemplo, a un policía de tránsito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Muy bien, que haya orden, que no haya anarquía en las calles, que se cumplan todas las normas que usted ve allí arriba, abajo, el que hace el curso, ¿verdad? Si no fue los que hizo la fila con el tramitador. Usted debe saber que hay líneas al costado, señales abajo, señales al costado y arriba. Todo eso. Entonces el policía de tránsito tiene la función de cooperar y hacer cumplir, hacer valer las normas. Muy bien. Ahora, ¿para qué Dios le da autoridad a ciertos hombres en las iglesias? Para que ellos se aseguren que los mandatos de Cristo sean obedecidos por el rebaño. Para eso se les confiere autoridad. No solamente para decir, sino para asegurarse de que los hermanos obedezcan al Señor. Vea, usted todavía no es papá si da órdenes. ¿Ya? Después llega el niño, tienda la cama, Juanito, y se voltea. Bueno, y eso lo puedo decir el hermano mayor, ¿no? Es papá cuando usted se devuelve y lo mira, ¿verdad? Y, bueno, eso no es así, o hágale, o por qué me está mirando así, lo que sea. Eso lo diferencia una simple orden de ser un padre. Bien. Entonces, hermanos, los pastores, por supuesto que en otra función que veremos después,
como maestro, estamos puestos para declarar, para enseñar, para instruir al pueblo en la voluntad del Señor, pero nos debemos asegurar, y la autoridad que se nos da es para asegurarnos que los principios de Cristo sean obedecidos. Es un asunto de mucho peso, hermanos. Recordemos que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Administrador de Dios. De Dios. Este hombre trabaja administrando las cosas de Dios, los asuntos de Dios para una congregación. Y entonces los pastores representan para la iglesia local los intereses de Jesucristo, del Rey de la iglesia. Entonces, si ellos representan estos intereses, deben conocer cuáles son estos intereses. Deben saber qué es lo que Cristo quiere para los hermanos. Por eso no debe ser un neófito, alguien que no conozca la palabra de Dios. Y cuando lo conozcan, entonces deben hacerlos valer, deben administrar los recursos divinos, disponerlos, velar porque se aprendan, porque se asimilen y se cumplan. Los pastores debemos vigilar y actuar aún cuando se presenta una resistencia a los mandatos de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Pues para eso también se le encarga que en la administración pastoral ellos dirijan los procesos disciplinarios. ¿Por qué hay disciplinas en la iglesia? Pues obviamente porque hay una renuencia de algunos miembros a seguir a Jesucristo en los términos de la Escritura. Y los pastores en su gobierno no solo se aseguran que los hermanos cumplan los mandatos de Cristo, sino que salen al paso cuando hay una resistencia sostenida a los mandatos de Cristo. Ellos no están allí para adelantar su propia agenda, ni para hacer valer sus gustos o intereses, ni sus anhelos ni deseos. Son administradores de Dios. Si usted lee con detenimiento las epístolas pastorales, se dará cuenta que se les hace mucha exhortación a los pastores en la cabeza de Timoteo como anciano, para que implementen en la iglesia ¿qué cosas? Mira, Timoteo, ¿te gusta el canto, Timoteo? Oh, pues sí, me gusta. Entonces, dile a la iglesia que cante. Ah, no, pero a mí no me gusta que cante. Entonces, Timoteo, pues, que no canten. No. Timoteo no es pastor para que en la iglesia se haga lo que él quiere, ni sus gustos, ni para que adelante su proyecto personal. Timoteo estaba puesto, y Tito, y todos estos pastores, para representar los intereses del Señor. Si algo es un interés de Dios, los pastores representan ese interés, lo enseñan y se aseguran que los hermanos sigan en el cumplimiento del interés de Cristo. Le colocaré solo un ejemplo para que sea más claro lo que estoy diciendo. Primera Timoteo 2:1. Dice el apóstol Pablo, texto conocido de la oración que debe haber en la iglesia. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, etc. Y yo pregunto, ¿por qué exhortar a la oración? ¿Porque al pastor le gusta la vida contemplativa y la vida de oración? Bueno, debe ser que sí, pero ¿esta es la razón? O, hermanos, oremos porque, pues, no sé, gastemos el tiempo en algo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué como anciano se exhorta, hermanos, a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres? La razón se ve en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Entendió? Esto es bueno y esto agrada a Cristo. Y si nosotros
reconocemos que algo es interés de Cristo y es de su agrado y es de su anhelo, entonces los pastores, reconociendo eso, nos volteamos a la congregación y decimos, les exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Sí ve que yo no estoy adelantando mi propia agenda? Él dice, a mí me gusta que me pidan y que me pidan por todos los hombres. Esos son los intereses del Señor. Entonces, el anciano, con la autoridad que Dios le ha dado, es eso lo que va a adelantar. Se va a asegurar que la iglesia implemente o cumpla los mandatos de Cristo. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando los ancianos convocamos y exhortamos a la oración congregacional y llamamos la atención de los miembros a no abandonar las reuniones de oración, estamos representando los intereses ¿de quién? Usted no diga, tengo que llamar al pastor porque a él sí que le gusta verlo a uno orando. Hermano, si usted no viene a un culto de oración, se lo hablo como Jorge Castañeda. Usted verá. Usted verá. Yo no me inventé la oración. Y ahí no dice, háganlo, porque esto es bueno y agradable a vuestros pastores. Esto es bueno y agradable al Señor. Yo estoy representando lo que es bueno y agradable al Señor. Por eso, cuando le exhorto a venir a un culto de oración, no lo hago en mi propio nombre, sino representando los intereses de Cristo. Ya que esto es agradable al Señor, así la iglesia debe hacer. Los pastores gobernamos, administramos esto para la iglesia y buscamos cómo cumplir este encargo del Señor. ¿Cómo hacerlo? ¿Será que es bueno así o asá? ¿Cómo podemos administrar ese mandato de Cristo para la iglesia? Por eso los pastores buscamos las maneras para que la iglesia ore congregacionalmente. Y por eso somos los que ponemos el punto en las oraciones. Por eso sugerimos las oraciones con lo que la iglesia va a orar al Señor. Entonces yo le pregunto ahora, si usted resiste arbitrariamente a la convocación hecha por los ancianos de la iglesia a orar congregacionalmente, ¿a quién resiste? Hermano, por eso los ancianos, al menos este anciano, pide ser informado qué es lo que saca regularmente a un miembro del culto de oración. Necesito conocer, hermanos, qué es lo que los saca del culto de oración a ustedes. Estoy representando los intereses de Cristo. Tendrá que mirarme a los ojos y decir, ¿sabe qué? No me pastoree alguien. Ya vea, yo hago Señor, pero mientras usted esté bajo mi cuidado, necesito saber cada vez que no venga y no reporte, usted está desconociendo la autoridad que Dios me ha dado para adelantar sus intereses, no los míos. Tengo que saber, hermanos, si es amor al mundo, si son providencias. Es que no le gusta orar, no sabe, le da pena. ¿Qué está pasando? En última instancia, hasta como le he dicho a algunos hermanos, yo preferiría que usted fuera a la iglesia reformada más cerca a su casa, donde puede ir a orar y no hacer el cuento de que está aquí y no orar. Vaya donde pueda obedecer a Cristo. Representamos los intereses de Cristo para ustedes. No es un capricho de un hombre que no tiene más que ponerlo a hacer un jueves en la noche. Ay, como yo no tengo nada que hacer y como no me gusta ver televisión, desatravesar esta reunión de oración para que sepan que...
¿Qué otra responsabilidad tiene el anciano como obispo? Dirigir y presidir sobre todos los asuntos de la iglesia. Dirigir y presidir sobre todos los asuntos de la iglesia. Muy importante, hermanos. Toda decisión que incluya un asunto de interés eclesial, escuche, no nacional, no gubernamental, no personal, no. Toda decisión que incluya un asunto de interés eclesial gira alrededor de los ancianos de una iglesia. Note, por favor, todo aquello que se relacione con la vida de la iglesia, con la naturaleza de la iglesia y con la misión de la iglesia, gira en torno a los ancianos de la congregación. Si el asunto no es eclesial, si el asunto no tiene que ver con la naturaleza de la iglesia, si el asunto no tiene que ver con la vida de la iglesia, si el asunto no tiene que ver con la misión de la iglesia, hermano, no, pastor, es que queremos jugar y siempre el equipo de allá se pide a Messi y a nosotros nos dejan al de Millos. ¿Ah? ¿Es un asunto eclesial? No. ¿Es un asunto personal? Hermanos, se encuentran a jugar fútbol, están allí. Yo espero como pastor que allá reflejen el carácter de Cristo, pero no lo espero yo, usted también debe esperarlo. Pero hermano, eso no es eclesial. Eso realmente me interesa, pero a nivel muy de amigo, de gracias por el dato, pero no. Es de la vida de la iglesia o interfiere en la vida de la iglesia. ¿Y usted por qué no se habla con el hermano? Es que ya me entró mal en el parque y ya usted se entró a mis terrenos. Ya esos son terrenos donde los pastores gobernamos. Tenga en cuenta que esta autoridad se le dio a los ancianos y no a los diáconos, ni a un comité especial, ni la autoridad se le dio a ustedes como miembros. En muchas iglesias existe eso de una democracia donde es la iglesia la que se gobierna a sí misma. Los pastores son espectadores o parte de la democracia y no gobernantes. ¿Qué sugiere? ¿Qué tipo de gobierno es el gobierno donde, hermanos, queremos manos a la derecha? ¿Cuántos a la derecha? ¿Cuántos a la izquierda? ¿Quién está gobernando ahí? La iglesia se está gobernando. La iglesia no está bajo la dirección de un comité, no está bajo la dirección del director de música, ni del comité de diáconos, ni del director denominacional o del comité de planificación, ni bajo la dirección de una familia prominente, la que más diezma. Dios ha puesto un solo oficio de gobierno en la iglesia y es el oficio del obispo. Y en una pluralidad de hombres calificados puestos como obispos. No hay ningún otro oficio en el Nuevo Testamento donde se nos diga que además de los pastores, ellos también pueden gobernar. Solo los ancianos. Por supuesto que en eso que Cristo manda, hay asuntos específicos donde Cristo le manda o guía a los ancianos para pedir participación a la iglesia. Pero eso es distinto a lo que llamamos democracia rasa, donde la iglesia se gobierna obviando el gobierno de los ancianos. Pero tenga en cuenta esto, que no hay ningún ministerio, ninguna actividad, ninguna función, ninguna responsabilidad delegada o ninguna cosa de la iglesia que no esté bajo el gobierno de los ancianos. Dije, hermanos, ellos presiden sobre todos los asuntos de la iglesia.
Los ancianos tienen jurisdicción sobre todas las cosas en la iglesia. Ningún área de las operaciones de la iglesia está fuera de su gobierno. No es que los pastores digan, uy, yo debería decir algo ahí en la iglesia, pero como ahí no tengo participación, yo dejo eso ahí de ese tamaño. Hermanos, así como un papá en la casa no tiene ninguna puerta ni ningún cajón con llave, escúchelo muy bien, papá moderno. Así como en casa, papá no tiene ninguna puerta con candado, bueno, salvo la del baño, ya usted sabe, ni ningún cajón con candado, los pastores no tienen ninguna puerta, metafóricamente, ni ningún cajón con candado en la congregación. Los pastores podemos delegar tareas, pero jamás delegamos el gobierno. Vea, un padre le puede decir a su esposa que haga el mercado. Le puede decir a un hijo que vaya y pague un recibo. Pero jamás podrá decirle a su esposa o a su hijo que a partir de hoy son cabeza y que ahora ellos son los guías y proveedores o los responsables ante Dios por el hogar. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué es delegar funciones y qué es delegar la responsabilidad? Nunca. Mire la responsabilidad de la iglesia al reconocer un anciano en los lineamientos bíblicos. Tendrá usted un anciano, un hombre que tenga acceso a todos los ministerios. No solamente que dé los lineamientos, sino que diga, ¿y por qué eso se está haciendo así? ¿Por qué? ¿Quién ordenó eso? ¿Quién mandó tal cosa? Estos hombres deben tener buen juicio, sabiduría. No deben ser hombres emocionalistas o impredecibles o pasionales. Eso nubla el juicio. Considere que si los pastores tienen las facultades necesarias y han sido llamados por Dios y han sido oficialmente recibidos por la iglesia, mientras guíen el pueblo según la palabra de Dios y no contradigan al Señor Jesucristo, resistirlos es rebelión o traición, y no contra los pastores meramente, sino contra el Espíritu Santo que los puso como obispos. Este es un conflicto real en las iglesias. Gente reconoce al anciano como pastor, le cede, entre comillas, su autoridad para que le enseñe, pero no para que lo gobierne. Y entonces cuando los pastores predicamos, entonces están agradados. Cuando los pastores gobernamos, los hermanos muestran las uñas de gato. Este es un conflicto real. Hay hermanos que tienen un pie adentro y un pie afuera de la autoridad pastoral. Cuando la predicación o las políticas de la iglesia concuerdan, ellos, amén, entonces se paran sobre este pie, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, sí, es lo que debería. Sí, el pastor, qué sabio. Cuando la orden, la política no le conviene o no le cuadra, se paran en este pie y, pero pastor, ¿usted cómo? No, eso ya es abuso, autoridad. Aquí la iglesia es la que, ya, cuidado hermano. Adentro mientras me digan lo que deseo, afuera cuando me toquen mis pecados sostenidos o consentidos. Porque ahí sí ya no hay autoridad pastoral. Ahí sí el anciano es cualquier hombre. Ahí sí podemos sacar de la vista el orden de Dios. Es muy fácil pasar de sonreírle al anciano a mirarlo con desdén. ¿Y cuál es el punto? No tanto su predicación como cuando ellos gobiernan. Usted debe considerar la solemnidad de reconocer a los ancianos de la iglesia, pues si ellos son fieles, serán, además de pastores, obispos, gobernantes y administradores del Señor. Mire, como un ejemplo, hasta dónde se extiende el gobierno de ellos. Solo quiero colocar unos ejemplos para que usted diga, bueno, ¿qué significa eso?
que los pastores gobiernan sobre toda la iglesia. En Hechos 11, 29 y 30 se nos dice que los ancianos reciben y administran dinero. Entonces los discípulos de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. No dijeron enviándolo a las iglesias, aunque ese dinero iba a las iglesias. Los apóstoles, ¿a quiénes les llevaron el dinero? Los ancianos. ¿Y por qué? Si hubiera democracia, se lo llevan a la iglesia y hermanos, voten a ver qué hacer con este dinero o cómo es que lo reparten. A los ancianos. En las iglesias se buscó un grupo que recolectó una ofrenda y se hizo llegar a los ancianos. En las iglesias como nosotros se buscan un grupo de hermanos que recolecte, que cuente, que lleve la contabilidad de la iglesia. Los pastores preferimos no contar la ofrenda ni tener contacto, lo que no significa que las finanzas no estén siendo gobernadas por el anciano o los ancianos. Les recuerdo que como ellos no están puestos para mirar por sus intereses, sino por los de Cristo, la destinación o el rumbo que los ancianos señalen de los recursos, ¿qué deben representar? ¿Sí? Usted me dice, vea, vamos a hacer aquí una administración de estos recursos, usted me va a llegar con tremendas llantas, ¿verdad? Usted, somos administradores, ¿verdad? Hermanos, somos administradores de Dios, de los intereses de Dios. Los ancianos podemos pedir consejo y participación a la iglesia hasta cierto punto. La responsabilidad es de ellos. Vemos en Hechos 15 que los ancianos también juzgan cuestiones doctrinales. Hechos 15, 1 y 2. Lea la historia conmigo, muy interesante. Hechos 15, 1 y 2. Voy a citar más textos de ahí, pero entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con estos judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Miren, hermanos, que siendo apóstoles y todo, no dijeron, apóstoles, reunión apostolar. Se abrazaron todos ellos y empezaron a tener la potestad de hacerlo. Pero ¿qué hicieron ellos? Subieron a Jerusalén, a la iglesia, y se presentaron a los apóstoles que estaban en Jerusalén y a los ancianos. ¿Para qué? Para discutir esa cuestión. Luego el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Bueno, hoy ¿cómo se practicaría eso si no tenemos apóstoles vivos? ¿Dónde están los apóstoles para nosotros hoy? Muy bien. Una reunión hoy de apóstoles y ancianos, son un grupo de ancianos con su Biblia abierta para determinar un asunto. Versículos 22 y 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Aquí la iglesia participó, pero en el gobierno de apóstoles y ancianos, y se elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir ¿quiénes escribieron? Los apóstoles y los ancianos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Finalmente en los versículos 28 y 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias,
que os abstengáis, etcétera, etcétera. ¿Sí nota, hermanos, que los ancianos no están de adorno en los asuntos doctrinales en la iglesia? ¿Hay un asunto doctrinal? ¿Quiénes lo discuten, hermanos? Los ancianos. ¿Quiénes toman resoluciones? Los ancianos. Esto es bueno recordarlo a la luz que existen hermanos desubicados que preguntan cuestiones doctrinales regularmente, no a los ancianos. Hermano, por favor de nuevo, por vez 1000. Solo si usted está muy desubicadito, preguntas y cuestiones doctrinales no las va a dilucidar con los ancianos. Ustedes, hermanos, ustedes, la mayoría, prefiere consultarle asuntos doctrinales a sus amigos, a sus conocidos, hacer preguntas difíciles y prestar el oído a quien no ha sido designado por Dios para esto mismo. Por la misericordia de Dios hemos sido guardados, no por lo que hemos hecho, pero a pesar de lo que hemos hecho. ¿Tiene preguntas que usted mismo no pudo? ¿Es una pregunta que amerita? No es, hermano, es que tenemos un texto, es que copié mal. No es ese tipo de pregunta, ¿me hago entender? Es un asunto de peso. Lo que ocurre es que la iglesia se va dispersando en opiniones y puede que cundan divisiones. Vemos aquí también, hermanos, que los ancianos supervisan el reconocimiento de los oficiales de una iglesia y los ordenan oficialmente. Yo no estoy diciendo que los ancianos son los que reconocen, pero los ancianos supervisan el reconocimiento de los oficiales y los ordenan oficialmente. Los ancianos, en los procesos como en los que hoy estamos, guían, conducen, proponen, canalizan, enseñan todo lo que tiene que ver para que la iglesia tenga elementos para el reconocimiento de oficiales. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí el presbiterio es el conjunto de ancianos de una iglesia, o la pluralidad de pastores, que es imponer manos. Imponer manos significa el reconocimiento oficial de parte de los ancianos como su ¿tiene un nombre? Ordenamiento al ministerio. Para que el presbiterio imponga las manos y ordene el ministerio a alguien, han tenido que trabajar para poderlo hacer con limpia conciencia. Imagínese uno ordenando a una persona diciendo, no sé, no lo conozco, no puedo dar fe, razón. Los pastores son los primeros que deben tener limpia conciencia para poner sus manos sobre un individuo. Esto se le encomienda encarecidamente a Timoteo en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Quiere decir eso, hermanos? Timoteo no sea la mano más rápida del oeste para ordenar gente. ¿Sí? Ay, que es que este parece, ordenémoslo. Ay, que este dijo, ordenémoslo. Oh, hermanos, pongas con ligereza las manos. Entonces, ¿cuál es el otro? ¿Qué se le mandaba? Bueno, sea meticuloso, mire, conduzca, participe de los pecados de otro. Es claro que, según el Nuevo Testamento, al menos en 1 Timoteo, los ancianos vigilan los cultos de oración, 1 Timoteo 2, 1 al 8. Los ancianos
Supervisamos los cultos de adoración, 1 Timoteo 4:13. La participación de hombres y mujeres en medio de la iglesia, 1 Timoteo 2, 9 al 15. Los ancianos supervisamos la benevolencia, 1 Timoteo 5, 1 al 16. Los pastores supervisamos las ordenanzas del nuevo pacto, bautismo y cena. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la iglesia. He escuchado la queja de muchas iglesias donde dice que el pastor nunca está en la adoración, se encierra en su oficina y cuando es hora de predicar sale. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? O le dice al hermano, no, eso, hágale, eso predique, eso hágale, que uno aprende en el camino. Por eso es que pasa lo que pasa, hermano. ¿Ve? Este asunto de, yo le dejo a la conciencia de los hermanos, ellos verán con Dios si toman la cena bien o mal. Es una manera muy pusilánime, es decir, débil, cobarde, de ejercer autoridad. Los pastores no somos el Espíritu Santo, pero si los pastores sabemos de conductas inapropiadas, pues los pastores decimos, hermano, por favor, hoy no participe. No hasta que hable conmigo. No hasta que tal cosa. Su hermano, gente que usted conoce, se ha ido a esta iglesia por eso. Hoy no participará de la cena. ¿Por qué? Por tal y tal motivo. Pero es que usted es autoritario. Mire, póngame el apodo que quiera. Dime lo que quiera. Pero yo aquí gobierno para los intereses de Cristo. Y yo no me puedo esconder con que cada uno verá. Cada uno verá. No, pues yo también creo que cada uno verá. Esa es su responsabilidad. Pero yo tengo otra. Yo tengo otra. Me quedó un tercer punto, pero no lo vamos a ver ahora. Dos cosas. ¿A qué se dedica un anciano como gobernante? 1, a implementar los mandatos de Cristo en la iglesia. 2, a dirigir y presidir sobre todos los asuntos de la iglesia. Vamos a orar, hermanos.